Estamos haciendo nuestras voces en vivo, 23, 12 minutos, en vivo para toda Santa Fe, para Paraná en simultánea y para muchas localidades, hasta Jambi Campbell, San Justo, departamento de las Colonias y hasta Coronda también. Así que muchas gracias por la atención que nos dispensan todos los martes y también con la repetición. Y lo habíamos prometido, un dirigente importante a nivel provincial de ANSAFE, el secretario adjunto, José Testoni. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted. De ANSAFE estamos hablando porque queremos abordar el tema de la docencia, de los trabajadores. Siempre es un epicentro en nuestro programa el tema de los trabajadores. Y ustedes se han presentado en el Ministerio de Trabajo a través de una nota, lo anunciamos el martes próximo pasado, porque están requiriendo que el gobierno provincial reabra las paritarias para los trabajadores docentes. Bueno, hay que decir que la paritaria está abierta. Nosotros Ajá. tenemos audiencias paritarias permanentemente, se están discutiendo numerosos temas. Lo técnico, Para fundamentalmente. nosotros muy importantes, sí, cuestiones Pero pedagógicas son que tienen que importantes. ver con nuestro convenio colectivo de trabajo, se está trabajando en salud y seguridad en el ámbito de la escuela, se está encarando una formación muy importante. Estamos un poco demorados, pero trabajando en lo que son los concursos de ascenso directivo, más de 10.000 compañeros de todos los niveles y modalidades van a participar, o sea que hay una actividad paritaria importante que nunca se detiene. Lo que sí, fuera de esos temas, que son temas para los docentes relevantes, hay otros temas que tienen relevancia también para el resto de la sociedad, como es el tema salarial. Claro. Y en ese punto, nosotros a principio de año, cuando acordamos el acta paritaria, que ya, obviamente esto pareciera que es una fórmula de Modé que nunca se cumple, se comprometieron, nosotros nos comprometimos y las partes nos comprometimos, el gobierno se comprometió en la paritaria a reabrir la paritaria cuando sea necesario, a pedido de las partes, en función de monitorear el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Eso es lo que le pedimos al Ministerio de Trabajo, que convoque. Sabemos que se comunicó con el Ministerio de Educación, eso nos consta, pero por el momento no nos dieron, no nos ratificaron una convocatoria a reunión, que creemos que es necesaria hacerlo. Cuando acordaron el incremento salarial, 2 o 3 veces también, Sí, no el sí. pago, yo lo critiqué a eso, Ujú. porque a mí me parece que ya el salario ya venía muy atrasado, los aumentos de los docentes, de los trabajadores venían muy atrasados, entonces otorgar un aumento en 2 o 3 partes para que se termine, no sé, en agosto, septiembre Claro. más o menos, yo dije, le estamos haciendo una trampita en este caso, está bien, es lo que hay. Es lo que hay de plata en las arcas del Tesoro Provincial. Y ahora, además de eso, no se abre la paritaria, no se reabre para hablar sobre este tema de la discusión salarial, ¿no? Y el docente, alquiler, Sí. colectivo, y los gastos, inclusive gastos en la misma escuela. Sí, así es. Bueno, nosotros intentamos ser serios en la discusión salarial, creemos que en esto de las discusiones salariales, en un sector tan complejo como el nuestro, el sector educativo tiene 300 desempeños distintos, ¿no? No solamente hay catedráticos y trabajadores que Sí. se desempeñan en cargos, sino que hay 297 cargos distintos. Hay categorías de antigüedad diferentes, hay componentes como zona desfavorable, hay una diversidad en términos de responsabilidad y por lo tanto de salario en cargos de base, directivo, supervisión. Por lo tanto no se puede dar un dato cerrado de cuánto fue el aumento para cada sector. Por supuesto que, como siempre hemos hecho, cuando se imponen estos criterios de cierta gradualidad en los incrementos salariales, se priorizan los sectores que tienen más bajos salarios. Y lo que sí decimos es que no nos interesa mirar tanto la fotografía del aumento, del momento, porque la discusión salarial es una discusión que se tiene que evaluar por periodos. En esa línea nosotros decimos que hemos recuperado salarialmente si tomamos el periodo, que no solo involucra a este gobierno, ¿no? Sino que deberíamos tomarlo del proceso de evaluatorio, de la brutal devaluación que Sí. sufrimos al inicio de este segundo milenio y a la fecha, si tomamos estos 10, 11, 12 años, la recuperación salarial fue muy por encima de cualquier estimación de la inflación. Lo que decimos es que esto era necesario hacerlo. Hay que decir también que Santa Fe, el trabajador estatal y docente particularmente, está de los más Bueno, acomodados de todo el nosotros país, en ¿no? esa comparación Hay con que el resto de decirlo. los sectores y en la Sí, comparación con el resto de los compañeros, también compañeros de otros sectores, ¿no? De sí, otros sectores laborales, sí, sí. del resto de los compañeros docentes del resto del país, los incrementos salariales de la provincia de Santa Fe fueron superiores. Pero concretamente, si hacemos este planteo en este momento, hay que decirlo, hubo un compromiso en la paritaria y los compromisos se deben cumplir.
se empeña la palabra, se firma, eso se debe cumplir. Pero más allá de esto, más allá de esa formalidad, nosotros tenemos compañeros, en su mayoría, cuando uno dice trabajadores, hay que decir que en la docencia la mayoría son trabajadoras. Entre el 90 y el Sí. 95%, depende del sector, son mujeres. Y muchas de esas mujeres son jóvenes, sostenes de hogar, que es probable que tal vez no tengan una casa propia, que es probable que, a pesar de que hubo planes, que muchos docentes han Pocos. recibido el Procrear, que se ha avanzado, sí, no, Sí. pero en el interior se ha avanzado Ah, mucho más que en Santa Fe. está bien. Con planes que hemos generado también en la paritaria, hay docentes que alquilan, entonces el nivel de tolerancia a esta inflación interanual, que nosotros no queremos dar una disputa ahí por el número, pero se plantea en el 23, digamos, vamos a decir, de agosto a agosto, o del 18, de enero a enero-agosto, Sí. bueno, depende quién tiene capacidad de tolerancia. Uno que está en un nivel salarial, eh, veamos, y medio, bajo, no tiene capacidad de tolerancia si tiene que sostener con su salario gastos esenciales. Y cuando uno pone en riesgo los gastos esenciales, desde ese punto de vista creo que nosotros tenemos legitimidad en el planteo de reabrir la paritaria. Y ¿Cuánto esto, está ganando un docente ingresante hoy? el piso El salarial piso docente, salarial. que prácticamente no lo cobra nadie, porque todos están con Sí, plus de sí, antigüedad o zonas desfavorables, son 6.000 pesos. 6.000 pesos. Pero hay que decir que un compañero que con 6.000 pesos ingresa, y si tiene que alquilar, y si es sostén de No, familia, no, no bueno, alcanza para nada. evidentemente va a tener muchas dificultades y no va a tener tolerancia al Porque además impacto. No, aporta mucho en la escuela, en las bueno, por aulas el supuesto, docente. la docencia tiene costo laboral. Sí, Uno no otro. puede ir de cualquier Es manera así. vestido, uno no puede ir, obviamente tiene Le transporte, compra tiene útiles a los movilidad, chicos, a los alumnos. muchísimas veces, sí, Sí, eso sí, es histórico, que hacemos la venta de empanadas, las hacemos sí, sí, nosotros, las lo vemos vendemos, las así. compramos y después las regalamos al chico que tiene más necesidades, ¿no? Eso es así. ¿Cuánto creen ustedes que debe incrementar el gobierno de la provincia el salario al docente? El 200% estaría bien. ¿Sí? Yo creo Yo, que la distribución de la riqueza en Argentina no es un proceso agotado. Por lo tanto, ¿cuánto? 200% me está Sí, sí, diciendo. sí. ¿Cuánto quiere uno? Todo. Todo. Mucho más. Que haya por lo menos el 50-50 que en este país Sí. supimos tener y que haya pleno empleo. ¿Cuál es el deseo que uno tiene? Muchísimo más de lo que ve cotidianamente. ¿Y la realidad? La realidad es la que tiene que discutirse en la paritaria. Ah, Creo que la realidad es la que tiene que discutirse en la paritaria. Esa discusión no hay que negar. Nosotros, ¿cuánto queremos? Todo quisiéramos. Y creo que es justo que lo planteemos, por supuesto. porque me parece que nosotros creemos en un país con justa distribución de la riqueza, funcionaría mejor porque lo hemos planteado desde siempre. Cuando no existía la asignación universal, cuando no existía el programa, decíamos, estos son procesos que producen un shock redistributivo y que generan funcionamiento del mercado interno. Bueno, el gobierno nacional y en general las políticas, aún de los opositores más acérrimos, entienden que que eso no hay que tocarlo. ¿Sí? Que eso no hay que tocarlo. Bueno, otras cosas sí, pero eso no hay que tocarlo. Eso, si fortalece el mercado interno, es bueno. Por lo tanto, si se distribuyera mucho más dinero en la Argentina en salario, sería buenísimo. Sería buenísimo que todos tengamos Por salarios supuesto. altos. ¿Por qué? Porque Hay que digamos, igualar para arriba. después hay que tener políticas activas para sustitución de importaciones, para desarrollar la industria, pero sí, ¿cuánto queremos Hay pedir? que bajar el gasto público también. Bueno, depende en qué cosas. No, Depende en qué cosas. depende de qué cosa. Depende en No. qué cosas. En otras Seguridad, habría. educación y De salud, ninguna no. De manera, ninguna manera. nosotros, de ninguna manera. Eso no. Pero lo que claramente Pero el decimos gasto es de los que, funcionarios sí. bueno, supongo que sí, yo supongo que sí. Claro. Yo supongo que sí. De todas maneras, lo que acá se trata de industrializar el país, industrializar la provincia, que haya sectores con capacidad contributiva y que eso Sorpresivamente este genere. gobierno la educación técnica la tira para abajo porque la ha archivado prácticamente. No Hubo, sé por qué se ignora hubo tanto. luces y sombras en educación técnica, hubo luces y sombras. Concretamente, lo decíamos en esto, nosotros pretendemos la paritaria para discutir con seriedad y con los números sobre la mesa, pero tiene que haber buena fe, tiene que uno sentarse y que las partes tengan la misma información. Cuando no estamos convocados a discutir ese tema, aclaro que otros temas sí se están trabajando, no hay posibilidad de una discusión de buena fe. Tony, se ve mucho, lo saco un poquito del Ujú. tema salarial, No hay problema. que es lo que más le interesa al docente, al trabajador y a la No, a familia. los docentes les interesa todo. A la También, sociedad en no, general sí, lo que un mira poquito más más le la interesa, educación. ¿no? Sí, Un poquito sí, más. sí. Pero hay otro tema que nosotros lo venimos abordando en este programa hace mucho tiempo, que es la violencia en las escuelas, ¿no? Los chicos que ingresan armados, los Claro, padres claro. que agreden a los docentes, chicos que practican la violencia con otro compañero. Claro. ¿Cómo se ve? Porque el trabajador docente Seguro. vive prácticamente en riesgo de vida.
de la agresión fundamentalmente en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se trabaja esto en las paritarias también? Bueno, nosotros estamos haciendo formación general para reciente el jueves pasado, el viernes, perdón, en la Escuela Sarmiento, más de 500 docentes. Estuvimos haciendo una formación que va a ser en 3 etapas, con conferencias y talleres, discutiendo la conflictividad. A nosotros nos gusta hablar más de conflictividad que de violencia en las escuelas, porque cuando se habla de violencia, la carga que se pone en ese término, a veces, no negamos que haya violencia, ¿no? No somos necios, de ninguna manera, pero creemos que a veces cuando se habla de la violencia escolar y solo de la violencia escolar, también se está dando un mensaje de que como que todo lo que se hizo en este último tiempo, que hubo muchos avances en educación y hay que No, sí, por reconocerlos, supuesto. pareciera que no valieron Pero de hay nada, cosas que parecieron que no no sirvieron se han para nada. trabajado Entonces nosotros mejor. decimos, faltan cosas, pero lo que ganamos hasta acá, lo que hemos avanzado, ni un paso atrás. No, hay que reconocer todo. Exactamente. Pero las cosas que no se hicieron, Y que en una, faltan hacer, hay es, que decirlas también. Tal cual, Carlos. Pero digo, el punto es, nosotros sentimos que lo que se debe discutir es la conflictividad, porque la escuela que hoy tenemos es distinta a la que fue Sí, usted, a la que fui yo. totalmente. Es distinta en muchas cosas. En algunas cosas que nos dan una añoranza, decir era más linda mi señorita, mi escuela, mi aula y mis compañeros, pero también hay que decir que hoy hay un desafío en la sociedad de obligatoriedad ya de 14 años, desde la salita de 4 años al secundario completo. Y la obligatoriedad implica un modelo social y educativo de inclusión. El conflicto se resolvía antes y también se intenta resolver ahora. La diferencia es que antes se resolvía por la exclusión de alguien. Cuando había conflicto en la escuela, alguien se tenía que ir. Y si no, recordemos nuestra propia primaria, nuestra secundaria, el tránsito que hemos tenido por el sistema educativo, y miremos si la fotografía que tuvimos en primer grado fue la misma de séptimo grado y si tuvimos en primer año fue la misma de quinto. Y no fue así. ¿Y cómo, José? Nosotros creemos que hoy la escuela tiene el inmenso desafío de resolver el conflicto sin exclusiones. Y eso no es nada sencillo. En eso nos tiene que acompañar toda la sociedad, porque los modelos violentos no lo inventan los chicos que van a la escuela. Los modelos violentos son formas de comunicación primaria, que creemos que se deberían desterrar, pero que son patrones culturales que existen en la sociedad y se reproducen en la escuela. Cuando vos decís forma de comunicación, ¿te referís a los medios que comunican? No. La violencia no es falta de comunicación, es comunicación de otra manera. Yo te comunico mi intolerancia, te comunico mi disidencia, te comunico, es una comunicación primaria, vamos a decir. La conflictividad, ¿cómo resuelve un docente que no está preparado para combatir, o mejor dicho, para trabajar sobre esa conflictividad? Vamos a llamarla conflictividad, Sí. yo la llamo de otra manera. Pero por ejemplo... Es que, Carlos, yo no voy a tener problema con el significante que usted le da a esa palabra, pero estoy muy enojado con el significante que desde algún lugar se le quiere dar ese término, como para decir todo lo que se hizo no sirvió nada. No, yo no, en eso no me gusta ninguno de los extremos. Si en eso nos ponemos de acuerdo, no hay problema hablar del problema de la violencia. Estamos de acuerdo. Lo que voy es el trabajador docente que tiene que estar preocupado de saber cómo controla ese chico que entra armado, con un cuchillo. Perfecto. Nosotros, digamos, hay que tener en cuenta que en estos años recientes se votaron 2 leyes fundamentales que redireccionan las políticas educativas y las políticas en general y nos interpelan a los docentes, que es la 26.061, que es la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, donde dice que los niños por ninguna causa pueden ser excluidos de la educación obligatoria. Y la Ley Nacional de Educación, que después ratifica este mismo compromiso. Por lo tanto, los docentes no estamos preparados. Sí, es verdad, no estábamos preparados para una escuela inclusiva. Muchísimas escuelas no estábamos preparadas para la escuela inclusiva. Y además tenemos un sistema privado de educación que se basa en la exclusión. El que paga está, el que no paga no está. El que cree está, el que no cree no está. A eso le anteponemos el modelo de la escuela pública, que es el que yo amo y defiendo como modelo de sociedad. Y es para todos, sin exclusiones. En este modelo educativo, y bueno, la verdad que es una disputa muy terrible con una sociedad de mercado, capitalista, donde permanentemente está el pertenecer y no pertenecer. De cualquier manera, yo creo que nosotros tenemos que prepararnos para este modelo educativo, porque no fuimos preparados. ¿No? Mi magisterio en el año 86, 87, lo terminé en el 88, no me formó para esto. Hacía mucho énfasis en la disciplina, mucho énfasis en la didáctica, pero suscribía a una idea de escuela del no conflicto, porque el conflicto se resolvía, alguien se iba. Bueno, esta escuela no puede ser eso. En una Argentina que deba ser para todos, que es la que nosotros queremos pelear y defender, en esa Argentina, en esa Santa Fe, no debe haber excluido. La exclusión educativa
es muchas veces el principio de múltiples exclusiones. En todo Por lo caso, debe tanto, ser el Estado que ayude exacto. a ese establecimiento educativo con Nosotros, aquellos niños que no están en condiciones por allí. pero aprovecho para Ahí en la pasar escuela factura. secundaria, en Nacional Simón de Iriondo, Sí. los directivos de esa escuela viven, no saben Muy si vuelven a preocupados, su casa. muy preocupados. Muy preocupados. Pero bueno, nosotros ahí voy a aprovechar el tema para pasar factura. ¿Sí? El gobierno tiene que resolver el problema de los equipos socioeducativos. Estamos de acuerdo. Tiene que tener el sistema educativo, no digo las escuelas, el sistema educativo tiene que tener trabajadores de carrera, no designados a dedo ni por casting de nadie. Como entramos los docentes por concurso, Claro. los psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, tienen que haber equipos socioeducativos que estén para asistir a la escuela en las situaciones de conflicto grave. No para decir este paquete atendémelo vos, sino para trabajar juntos desde distintas disciplinas y resolver el conflicto en la escuela. Para nosotros los equipos socioeducativos no son para derivar el conflicto. Eso, porque si derivamos el conflicto, estamos excluyendo. Son para trabajar el conflicto desde distintas miradas profesionales. Una política, sí, por sí o por Eso el no. gobierno no lo termina de hacer. No, Faltan otro día muchísimos vamos a hablar equipos. porque me quedó en la cabeza de la educación técnica los claros y oscuros. Eso un día Sí, ¿cómo te no? lo voy a Sí, pedir sí. que me lo explique. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque me interesa mucho la educación técnica. Ujú. Te quiero dos cortitas, ya no estamos yendo de Sí, este perdón. bloque, pero te quiero preguntar. ANSAFE comenzó con una relación muy buena con el socialismo en la época de Wiener. ¿Cómo está hoy? Nosotros Políticamente estoy intentamos sostener la paritaria y hacemos un gran esfuerzo Políticamente. para sostenerla. No, políticamente ANSAFE tiene todos los sectores. Nosotros No, porque tenemos... muchos diputados de ANSAFE No son de Wiener para ANSAFE, acá. no son de ANSAFE, son compañeros que eran docentes, que integraban ANSAFE. Venas. El caso concreto es Venas, José Tesa. Tesa, Antonio Riestra, pero eran compañeros que tomaron una decisión en el marco Lo político, de sus personal. estructuras partidarias, no Ah, de la ANSAFE. está bien. No Y son diputados de la ANSAFE. Yo con el compañero José María Tesa tengo una relación de toda la vida Sí, ya lo sé. y lo respeto muchísimo, pero la decisión y el proyecto Personal. político pertenece, él está en nuevo encuentro y trabaja de ese marco, no de la ANSAFE. Lo que decimos nosotros es, con gran esfuerzo intentamos sostener la relación con el gobierno y queda claro que ANSAFE se define sus líneas de acción por asamblea. Por lo tanto, ahí está nuestra autonomía. Y la última cortita, esta sí cortita, en lo técnico de la paritaria, ¿SADOC corresponde que esté en la paritaria provincial? A nosotros nos encanta que el SADOP esté en la paritaria. Corresponde, no si te encanta o no. ¿Corresponde? Yo creo que sí, desde lo político sí. Tal vez de lo Ah, técnico desde lo político. desde lo político sí. Ah, está bien. Y a nosotros Es la respuesta que queríamos. políticamente nos interesa que haya una lucha unificada entre los trabajadores Está bien. que tienen un patrón, que es la iglesia, que es un privado, y los que tenemos el patrón del gobierno para defender una política pública de educación. José Testoni, muchas gracias. Bueno, Vamos gracias a a estar ustedes, dialogando nuevamente. Cómo no, Muchas cómo no. gracias. Ya venimos de la pausa, nos pasamos un poquitito, pero nos entusiasma este tema con Maxi Puyaro, diputado provincial, temas también candentes de actualidad. Ya venimos después de la pausa.